Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Muy bien, feliz sábado a todos, hermanos. También estamos en conexión con directo. No sé si me escuchan bien ahí desde casa. Si me hacen así, muy bien. Bueno, hoy tenemos un momento especial. Hemos disfrutado de la escuela sabática. Tenemos una ceremonia bautismal. Tenemos cerca de, decía antes, tenemos cerca de 8 bautismos pendientes de hacer. Hemos ido retrasándolos debido a las circunstancias y, bueno, pues ahora empezamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, que después de tiempo pues podemos empezar a llevarlos a cabo. Así que espero y deseo, o esperamos y deseamos, pues que este momento sea un momento especial para todos nosotros. En primer lugar, porque seguramente recordaremos aquellos que nos hemos entregado la vida al Señor desde hace tiempo. Podemos recordar pues ese momento hermoso en el cual hicimos un pacto con Dios. Y quizás por algunas circunstancias hemos aflojado. Es una buena oportunidad para empezar nuevamente con Dios. El libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que en esta mañana de sábado es una muy buena oportunidad para seguir aferrados del Señor, o por si en algún momento quizás las cosas de la vida nos han llevado por otros lugares, es un buen momento para poder acercarnos al Señor. Amén. Así que le voy a invitar a mi querida Ruth, si puedes pasar aquí delante y le damos un micrófono. Por aquí, Ruth. Por aquí.
porque vamos a proceder a hacerle delante de la Iglesia pues los votos bautismales, porque para nosotros es muy importante que las personas que se bauticen sean conscientes de la decisión, ¿verdad?, que esto conlleva. Nosotros no queremos que las personas se entreguen a Jesús de forma ignorada, sino nuestra fe ha de ser una fe vivida, experimentada y sobre todo una fe inteligente, ¿sí? Y la palabra de Dios nos da suficientes evidencias de por qué razones nosotros podemos creer en Dios y estar confiadamente, ¿sí?, seguros en sus propias promesas. ¿Sí, Ruth? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Puedes mirar a la iglesia, porque este momento será... Yo sé que hay nervios, pero ahí tienes a tu iglesia, a tu familia, por allá atrás, también a tu familia que te saluda, desde las cámaras, desde casa, también te da la bienvenida y estamos todos felices, ¿sí o no? Felices de que, bueno, de que nuestra familia se haga más grande, ¿sí? Es como cuando llega un hijo a casa, ¿no? La familia se pone contenta. Así que nosotros, Ruth, somos familia por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a leerte unos votos bautismales, ¿vale? Son 13 puntos en el cual nosotros como adventistas, bueno, reconocemos ciertos puntos importantes que son interesantes para que te acompañen a lo largo de tu vida, ¿sí? Vamos allá. Ruth, ¿tú crees en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que constituyen una unidad de 3 personas coeternas? Sí. ¿Aceptas la muerte de Jesús en el Calvario como el sacrificio expiatorio por tus pecados? Es decir, que Cristo murió por ti. ¿Y crees que por la gracia de Dios, es decir, por su gracia, mediante la fe en su sangre, eres salva del pecado y de tu penalidad? Sí. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo perdona todos tus pecados y te regala un nuevo corazón? Sí. ¿Aceptas por la fe la justicia de Cristo, nuestro intercesor en el santuario celestial, y su promesa de la gracia transformadora? Es decir, que Él nos va transformando cada día nuevamente a su imagen y de poder vivir, ¿sí?, una vida centrada en Jesús. Sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, la única regla de fe para los cristianos, y te comprometes a dedicar tiempo para poder estudiarla? Sí. ¿Aceptas los 10 mandamientos como una expresión del carácter de Dios, ¿verdad? Donde vemos ahí el amor de Dios, cómo se expresa en los 10 mandamientos. Y es tu propósito, por el poder de la presencia de Cristo en tu corazón, guardar esta ley, incluso el 4º mandamiento, que es el día de sábado. Esperas la pronta venida de Jesús y la bendita esperanza, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. Mientras te preparas para encontrarse con el Señor, darás testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sí. ¿Aceptas la enseñanza bíblica de los dones espirituales? Es decir, que todos tenemos la posibilidad de que Dios nos regale un don para poder trabajarlo para el crecimiento de su iglesia. Sí. ¿Crees en la organización de la iglesia con sus defectos, pero que la iglesia ha de ser un cuerpo bien organizado y es tu propósito sostener a la iglesia con los diezmos y las ofrendas como principio bíblico de la mayordomía, que lo que tenemos no es nuestro, sino que le pertenece a Dios? ¿Crees que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo y que al cuidar del cuerpo, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, ¿verdad?, de nuestras relaciones también que tenemos con los demás, pues lo que estamos haciendo es ejerciendo, ¿verdad?, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Por lo tanto, también te comprometes a evitar el uso de sustancias perjudiciales, como son uso de fabricación o venta de bebidas alcohólicas, tabaco en cualquiera de sus formas, o todo aquello que sea perjudicial para el consumo humano. Sí. ¿Conoces y comprendes
conoces y comprendes, porque se te ha explicado los principios bíblicos fundamentales, según los enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es tu propósito, por la gracia de Dios, llevarlos a cabo. Sí. 12, vamos terminando. ¿Aceptas la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo Sí. como una nueva vida en Cristo Jesús y deseas ser bautizada libremente en cumplir la voluntad del Señor mediante el bautismo? Sí. ¿Aceptas y crees que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia remanente de la profecía bíblica y que se invita a personas de todas las razas? Qué bonito esto. De todas las lenguas de las naciones, sin hacer acepción de personas, a formar parte de esta iglesia, y al mismo tiempo deseas ser aceptada como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí. Amén. Pues mis hermanos, aquí tenemos a Ruth Leal. A mí me gustaría que le diéramos la bienvenida previo bautismo, ¿sí? Estamos casi a punto, pero podemos darle la bienvenida previo bautismo. Desde casa también te damos la bienvenida y te pregunto, Ruth, yo sé que los nervios están ahí, pero es un buen momento, si quieres, aquellos que te están escuchando o aquellos hermanos que están aquí, ¿qué significa para ti esto que estás viviendo? ¿Qué le dirías? Bueno, como lo dice Pablo, el Evangelio es poder. Y yo lo estoy experimentando en mi vida cada día. Y bueno, el Señor me trajo hasta aquí porque el Señor me agarró de la manita y me puso aquí, frente de esta iglesia. Y bueno, doy gracias a Dios por eso. Y de verdad, hermanos, gracias también a ustedes por abrirme estas puertas. De verdad, gracias a ustedes y gracias a Dios. No tengo más nada que decir. Gracias a la misericordia de Dios. Amén, amén. Muy bien, Ruth, puedes tomar asiento y después de la reflexión, pues procederemos al bautismo. No sé si se ha escuchado de casa, Ruth dice que agradece mucho al Señor, como dice Pablo, porque está experimentando el poder de Cristo en su vida, ¿no? Y enfatiza en gracias, gracias y gracias. Pablo también empezaba así sus cartas y las terminaba, ¿no? Por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo. Porque finalmente todo lo que tenemos en nuestra vida que nos hace vivir tiene que ver por la gracia y la misericordia de Jesús, ¿sí? Vamos a empezar orando, aunque ya sé que hemos orado, vamos a dar una reflexión cortita, ¿vale? Y luego procederemos ya al bautismo. Así como estamos, te agradecemos, nuestro buen Dios, por este hermoso momento, por la vida de Ruth, por su familia, porque ella, Señor, ha experimentado el momento en que el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Y a pesar de todas sus circunstancias y de todas sus experiencias, ella mira el futuro, esperando esa bendita esperanza de tu regreso. Mientras tanto, Señor, te agradecemos como iglesia porque esta familia va creciendo y queremos que crezca mucho más y queremos que tú nos uses para poder llevar a cabo este mensaje hermoso del Evangelio de las buenas noticias, en el cual mediante tu poder, tu gracia, como decía Ruth, cada uno de nosotros podemos tener una nueva vida en Jesús y al mismo tiempo ser transformados. Gracias, Señor, porque tú estás presente aquí en este momento y queremos sentir tu presencia y llenar nuestro corazón de tu paz y de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El bautismo, Ruth, me dirijo a ti, pero para todos mis hermanos, ¿sí? El bautismo no es el final, no es un examen, sino simplemente es el principio de una nueva vida. Amén. El bautismo es el principio de una nueva vida. Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, nos dice, Efesios capítulo 2, nos habla de que todos nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 1 adelante, Ruth, que hemos trabajado estos textos, ¿verdad? También con Dolores, dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Cuando hablábamos de la importancia de conocer el Evangelio, también es importante el Evangelio, que son buenas noticias,
es muy importante que nosotros también conozcamos cuáles son aquellas malas noticias, para poder disfrutar de las buenas. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En ellos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, que opera en espíritu, que ahora opera, en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros vivimos en ese tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Es decir, cuando una persona no conoce a Cristo, esta es su situación. Pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida junto a Cristo Jesús. Y ese paso entre la muerte y la vida se produce cuando uno acepta a Jesús, le entrega su corazón y se bautiza en las aguas del bautismo. Pero esto no es el final, sino que esto es el principio de una nueva vida. Y es muy interesante porque yo normalmente las historias que escucho, que vengo escuchando de hace años, son historias un poco que me llaman la atención, porque no puedo compartirlas, primero por mi propia experiencia y en segundo lugar porque en las personas que yo veo, no veo que el bautismo, después del bautismo, todo sea un andar, ¿verdad? ¿Me entendéis? Todo sea placentero, todo sea un caminar de rosas, ¿sí? Como si viviéramos en un mundo perfecto. Hay historias donde dicen, no, es que tal persona tenía un vicio de las drogas y conoció a Jesús y ya todo se le terminó. O tal matrimonio tenía problemas y estaba a punto de divorciarse y conoció a Jesús y todo se terminó. De lo que yo hablo esta mañana, hablo de esto porque yo sé de lo que hablo. Hay de otras cosas que no tengo ni idea, pero de esto sé. Y una cosa puedo deciros. Cuando uno entrega su vida a Jesús, lo primero que hace es resucitar. Y cuando uno está vivo en Cristo, pues mi querida Ruth tiene que saber que la vida que va a afrontar es una vida de conflicto. Una vida de lucha. ¿O me estoy equivocando? O nuestra vida ha sido un pasear, ¿verdad?, de rosas, como si estuviéramos en un hotel de 5 estrellas, donde no hay ningún problema, ¿sí? La vida que nosotros vivimos en Cristo es una vida de lucha. Pablo ya lo dijo también en Efesios, ¿verdad? Texto conocido, no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne y sangre, sino contra potestades. Es decir, el enemigo, la batalla espiritual que hay dentro de nuestro corazón, es una batalla que está su esencia constantemente ahí, ¿no? Se nota, tiene su presencia cada día. Y hay personas que dicen que lo que importa es cómo acaba uno, no cómo empieza. Y yo pienso que no. Creo que lo importante para un buen final es un buen comienzo. Y es un buen comienzo que nosotros entendamos que la vida en Cristo es una batalla, es una lucha. Y si uno no me cree, simplemente mirar la iglesia, aquellos que lleváis muchos años, cuántos ya no están y cuántos han abandonado la fe que un día se comprometieron en las aguas del bautismo. Por eso, en esta mañana me gustaría recordar algo que es muy importante. El apóstol Pablo ya en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, él ya tenía algo que le preocupaba constantemente. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice: yo trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, finalmente yo me aparte de Cristo. Cuando uno entrega su vida a Cristo es muy importante, pero lo más importante y lo más difícil después
es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, Ruth. Si vamos a Filipenses capítulo 4, el gran desafío para cuando Jesús venga. El gran desafío para cuando Jesús venga. Todos nosotros. Pablo lo dice aquí en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Ahora, nosotros como creyentes a veces cogemos palabras muy bonitas y las ponemos fácilmente, pero la pregunta que yo me hago es cómo uno está firme en el Señor. ¿Cómo uno puede estar firme en el Señor en problemas realmente complicados? ¿Cómo uno puede estar firme en el Señor cuando pierde un ser querido? Cuando le viene la enfermedad, cuando tiene un problema serio, cuando los avatares de esta vida vienen y van y constantemente nuestra fe está siendo atacada por fuera y por dentro. Porque uno de los mayores problemas, Ruth, que nosotros tenemos no es tanto afuera, sino también es dentro. La mayor lucha que nosotros afrontamos tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y Pablo era: permaneceré en vosotros. ¿Cómo está uno firme en el Señor? ¿Cómo uno puede andar en el Señor? ¿Qué significa esto de andar en el Señor, de estar firme en el Señor? Porque claro, andar en el Señor es como algo de que yo quiero andar con alguien y le cojo la mano y me lo llevo. Pero esto es una ilustración muy bonita, pero realmente no es así. Porque yo del Señor no puedo andar de la mano físicamente porque no lo veo. Como creyentes, ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? A lo largo de toda la historia bíblica, nosotros encontramos, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Y hablábamos de Enoc, hablábamos de Noé, ¿sí? Iremos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, del pueblo de Israel, ¿sí? De Jesús, de los apóstoles. ¿Cómo ellos pudieron estar firmes en el Señor? Porque esto es lo que importa. Porque el centro del Evangelio tiene que ver con esto, con aprender a poder estar firme en el Señor caminando con Jesús. Porque, ¿sabéis? Cuando alguien deja de caminar con Jesús, ¿qué le pasa? Su fe divaga y finalmente, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. Y la vida del creyente, cuando entrega su vida a Jesús, no es una vida de andar de rosas. Es una vida donde cada día nosotros debemos de estar firmes en el Señor. De hecho, Pablo dirá antes a los Tesalonicenses, estad firmes, ¿no? Él dice, pero estad orando sin cesar, ¿no? En todo momento, en todo tiempo. ¿Cómo uno puede estar firme en el Señor? En la Biblia nos da las claves para estar firmes en el Señor. No vengo aquí esta mañana a deciros nada nuevo. De hecho, Pablo en el capítulo 3 nos dice, como yo ya os dije con frecuencia, ¿verdad? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 18, porque como os dije con frecuencia, y ahora os lo repito con lágrimas, muchos son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que repetir una y otra vez, porque por medio de la repetición uno va cogiendo hábitos. ¿Cómo uno puede estar firme en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti, Ruth? ¿Qué es lo que espera de mí? Que todos los días busquemos de Él. Como decíamos antes, toda promesa de Dios está condicionada. Si nosotros queremos tener una vida en el Señor, una vida llena de paz, debemos de buscar al Señor, porque Él es el Dios de nuestra paz. Amén. Si nosotros queremos vivir una vida de gozo en medio de la adversidad, debemos de buscar el Espíritu Santo para que Él pueda poner en nosotros lo que no tenemos. ¿Sabéis? El problema de los creyentes muchas veces es que centran el Evangelio en cosas que son importantes, pero no son las cosas urgentes. El Evangelio, Ruth, no se trata de que tú a partir de ahora, o que yo que llevo años en la iglesia, o mis hermanos también que están aquí,
nos centremos en el evangelio del no. El cristianismo no se trata de hacer el no. No comas esto, no bebas esto, no hagas esto o no hagas aquello. Eso no es lo realmente fundamental. Esas cosas vienen por añadidura. Lo fundamental es que nosotros sepamos cómo yo puedo estar firme en Cristo para cuando llegue el momento de la prueba de la fe. Para cuando llegue el momento de aquellas cosas que me atacan, de aquellas cosas que van a lastimar mi fe y que es importante que yo esté firme, que no esté roto y yo pueda seguir caminando y confiando en el Señor. Primera, que tu vida sea una vida de oración. Nada nuevo, ¿a que no? Que nuestra vida sea una vida de oración. La oración significa reconocer a Dios como que Él sabe más que tú y que yo. Que Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Que antes de que yo tenga cualquier pensamiento de cualquier cosa, el Señor ya sabe lo que yo necesito. Que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Que aquello que nosotros veamos con más oscuridad, el Señor tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. La oración es darle el permiso a Dios para que obre en nuestra vida. Uno puede orar de muchas formas y de muchas maneras, pero orar es clave para estar firme en el Señor. Y no se trata de orar ¿verdad? El Señor dijo, no oréis como oran los... Sino la oración es expresarle a Dios lo que tengo en mi corazón. ¿Cuáles son mis luchas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que me están apartando del Señor? Porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios de nuestras debilidades. Y la oración es el reconocimiento de que yo no puedo. De que necesito a alguien en mí que me fortalezca para vivir esta vida. Si yo salgo cada mañana, y cojo el hábito de no orar al Señor, lo que le estoy diciendo a Dios es, yo puedo. Yo creo en ti, pero yo puedo. Realmente no te necesito. Y esto es un problema para estar firme en la fe. 2. La Biblia es el medio que Dios tiene para poder expresar su voluntad hacia nosotros. Sin la palabra de Dios no podemos tener una relación viva con el Señor. Yo no puedo estar alimentándome del pan de hace 15 días, porque tendrá moho. Estará estropeado. No puedo estar viviendo mis experiencias de hace 5 años. Hay personas que solamente hablan de lo que les pasó hace 5 o 10 años. El Dios que hablamos un día aquí es el Dios de los milagros. El Dios que hace milagros en nuestra vida. El Dios que cambia, que transforma. El Dios que nos comunica cuál es la voluntad para nosotros. No tenemos que inventar nada, no tenemos que... El Evangelio no se trata de complicar las cosas, se trata de buscar al Señor de todo corazón para poder estar firmes. Mi hija Betania me trae hoy un texto bíblico del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y lumbrera en mi camino. Yo para poder andar en este mundo necesito discernimiento. Porque este mundo es muy complicado. Este mundo está lleno de tantos matices grises que hay cosas que muchas veces por ignorancia estamos haciendo en vez de la obra de Dios, la obra del diablo. El ser humano es incapaz de discernir el bien y el mal, si no es con los ojos del Espíritu Santo. Pablo dice, yo oro por vosotros para que el Espíritu Santo alumbre, ¿verdad?, los ojos de vuestra mente, que podamos ver aquello que Dios nos está enseñando. Y en este mundo de pecado, en este mundo de tinieblas, si el ser humano necesita algo urgente, es estudiar la palabra de Dios.
sin la palabra de Dios, nosotros vivimos en la plena oscuridad. En lugar de estar viviendo en ese tiempo que Jesús preparó para nosotros, nos volvemos otra vez al tiempo de muerte, de tinieblas, de oscuridad. Y tercer punto muy importante, Ruth y hermanos. Sabéis, orar es importante y estudiar la Biblia es importante. Pero esto no es suficiente para permanecer firme en Jesús. Hay muchas personas que oran en su casa y que estudian la Biblia en su casa, pero su fe se va apagando poco a poco, porque les cuesta luego caminar con Jesús como el siervo sufriente que Él nos dejó a nosotros. Y es muy importante que nosotros busquemos una persona para Cristo. Y tú notarás, y yo decía que sé de lo que hablo, porque cuando en mi vida se ha dedicado a estudiar la Biblia y a orar, mi fe se ha tambaleado. Yo no doy estudios bíblicos porque sea pastor. Alguien se equivoca si piensa que el pastor tiene que dar estudios bíblicos. Es un error. De hecho, los estudios bíblicos a Ruth no se los he dado yo. Yo doy estudios bíblicos porque mi fe tiene que estar firme. Y si yo no busco gente para Cristo, mi fe se tambalea. Porque todo ser humano necesita compartir la gracia de Dios. Y las iglesias y nosotros como creyentes oramos y estudiamos la Biblia. Pero tenemos un vacío en nuestro corazón así de grande. Y necesitamos buscar a personas para Cristo. Busca a alguien para Jesús en cuanto salgas de las aguas del bautismo. Es más, yo sé que tú ya tienes gente para Jesús antes de haberte bautizado en agua. Pero en el Espíritu, sin ninguna duda, ya lo estás. Mis hermanos, estas tres cosas, yo diría, sin ninguna duda, que es el centro del Evangelio. Cristo. ¿Pero cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Con ideas, con teorías, haciendo cosas? No. Permanecer firme en Jesús es permanecer en aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos conocerle. Orar, estudiar la palabra de Dios y llevar a alguien para Jesús. ¿Tú tienes esta mañana a alguien para Jesús? ¿Tienes esta mañana a alguien en tu mente para Jesús? ¿Tienes a alguien que estés trabajando con esa persona para Jesús? Porque esa es la forma en la cual nosotros podremos estar firmes. Y esta es la forma en la que uno puede andar con Cristo. Sabéis, nosotros hemos salido de Egipto y nos dirigimos hacia Canaán. El pueblo de Israel se dirigía hacia Canaán. Y algo se interponía entre Canaán, ¿verdad?, y su conquista. Y había ahí un río, el río Jordán. El pueblo de Israel había estado 40 años en el desierto debido a su enemistad contra Dios, pensando que ellos podían hacer las cosas mejores. Y los 40 años del pueblo de Israel en Canaán, Pablo dice que eso ha sido puesto ahí como ejemplo y como modelo para que a nosotros no nos pase lo mismo. Porque en lugar de estar en el desierto, nosotros podemos estar ya pasando a Canaán. Y es muy bonita la historia porque dice que en el momento que Dios le ordenó a Josué que cuando los sacerdotes entraran con el arca del pacto en el Jordán y pusieran sus pies, las aguas, ¿qué pasaría? Se pararían, ¿verdad? Se pararían. Y Canaán estaba ahí delante. Y esto es un texto muy hermoso, porque después de esto hicieron ahí unas piedras, pusieron unas piedras, una por cada tribu, como señal, para recordarle cuando sus hijos le preguntaran, ¿qué es esto? ¿Qué es estas piedras que están puestas ahí? Y Dios le dijo, para que eso se lo contéis a vuestros hijos. El pueblo de Israel entró en Canaán y conquistó. Pero sabéis, el libro de Jueces empieza diciendo, y se levantó una generación que no conoció a Dios, por lo que cada uno hacía lo que quería.
La señal del bautismo, y la señal del bautismo públicamente, es para que tú, Ruth, y nosotros, cuando lo hicimos, recordemos el pacto y el compromiso que hicimos con Dios. Que Dios fue el que nos metió ahí en Canaán. Perdón, que Dios es el que nos va a meter en Canaán, no nosotros. Que Dios es el que abrió las aguas e hizo milagros en el pueblo de Israel para que pudieran llevarlo a cabo. Que Dios es el que puede hacer un milagro en nuestra vida y que nosotros esos milagros no nos lo quedemos, sino que los podamos compartir. Es decir, que Dios, como estaban los sacerdotes representando a Dios ahí, Ruth, esté siempre delante de ti, no detrás, ni a tu lado, siempre delante de ti. El Salmo capítulo 16, versículo 8, y termino, dice: alabaré al Señor, que Él está conmigo, porque aún de noche enseña mi corazón. Porque al Señor yo he puesto delante de mí siempre, porque Él está conmigo y nunca seré conmovido. O sea, nunca me permitirá que yo no esté firme. Si nosotros ponemos al Señor delante de nosotros siempre, jamás, jamás, nada ni nadie podrá separarnos de su gracia y de su amor. Y estaremos listos y firmes cuando Jesús venga en las nubes de los cielos para llevarnos a la nueva Canaán, la tierra prometida, la bendita esperanza de gloria que todos nosotros tenemos. Amén. Vamos a cambiarnos, pero antes me gustaría concluir con una oración. ¿Sí? Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por tus promesas, por la garantía de que en ti, Señor, estamos protegidos, por la garantía de que a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las tribulaciones que puedan venir sobre nuestra vida, a través de la oración constante, del estudio de tu palabra y de también compartir lo que tú haces con nosotros, con los demás, nos pueda ayudar a estar firmes en todo tiempo. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia y gracias por Ruth, porque en pocos minutos va a entregar su vida en las aguas del bautismo. Que en ese momento, Señor, sea un momento de reflexión para todos los que estamos aquí, para que podamos escuchar tu voz, tu llamado, y que podamos al mismo tiempo recuperar y renovar nuestro pacto contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Está leyendo nuestra hermana Dolores, que le va a leer un versículo bíblico a Ruth. ¿Sí? Bien, Ruth, tú sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados, en su muerte también, y será sepultada ahora juntamente con Él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, inicies una nueva vida. Porque ahora con Cristo estás juntamente crucificada, y ya no vives tú a partir de este momento, mas Cristo vive en ti. Y lo que a partir de ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Tiene uno que vivir. ¿Cree? Tiene que uno que vivir. Claro. Dice Ruth que esto hay que vivirlo, que no se puede explicar, que solamente hay que vivirlo, ¿verdad? Además, bueno, Dolores no la podéis visto en la pantalla porque no nos coge todo el cuadro, pero Dolores también ha sido una persona muy importante, ¿verdad?, en la vida de Ruth, porque a lo largo de todos estos meses, bueno, ha compartido con ella pues todas las creencias, ¿verdad?, de la Iglesia Adventista y le ha mostrado pues a ese Jesús amante, ese Jesús que nos ama, ese Jesús que hace todo por nosotros y bueno, finalmente es ese Jesús, Ruth, que hoy pues te conocía desde la eternidad y él está feliz y en el cielo están felices porque, bueno, tu decisión personal es caminar con él, como hemos hablado, firmemente, todos los días hasta que él venga. Amén. Así que bueno, yo quiero que veas ahí a la iglesia,
¿sí? Porque estos momentos suelen ser muy rápidos, pero estos momentos son para hacer una pausa, que desde casa también pues hay muchas personas que te están viendo, y que esto es un testimonio también personal para todas aquellas personas que también están con su deseo en su corazón de entregar su vida a Cristo, ¿sí? Así que bueno, pues vamos entonces a realizar el bautismo, ¿vale? Por aquí. Muy bien, Ruth. Mira, de la iglesia. Ruth Leal, conforme a tu propio deseo de entregar tu vida a Cristo Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, como veis, el Señor sigue trabajando en los corazones de las personas. En el mundo en el que vivimos, no es bueno decir que el Señor todavía no está haciendo milagros, porque hoy es una evidencia de que antes de la venida de Jesús, vosotros no veréis a una persona entregando su vida, sino veréis a miles de personas entregando todo su corazón. Y esos momentos están ahí, pronto. Y el Señor quiere contar con todos nosotros para poder llevar a cabo esa preciosa obra. Ahora, yo no me gustaría terminar, ¿verdad?, como siempre, sin irme de aquí, sin apelar a tu corazón, sin llamar a tu precioso corazón o llamar a ese momento en el cual tú un día decidiste también entregar tu vida a Jesús. La vida es una vida complicada, es una vida difícil. El Señor no nos recrimina, no. El Señor no es un Señor de reprochar, eso somos los seres humanos. Dios simplemente se enamora de nosotros a pesar de nosotros. Y lo que Él más le emociona, lo que más quiere, lo que más le entusiasma, es que vayamos con nuestro corazón tal y como somos, sin tener que aparentar, sin tener que estar disfrazados, sino el Señor lo que quiere es nuestro corazón. Entonces yo te pregunto a ti esta mañana, ¿hay alguien aquí hoy que puede ser que te esté hablando, que desee, que necesite empezar de cero con el Señor? ¿Hay alguien aquí esta mañana que en su corazón, por algún motivo a lo largo del tiempo, pues haya aflojado su relación con Dios y que desee nuevamente aceptar las misericordias de Dios que se presentan hoy delante de ti en esta mañana? Personas que quieren renovar contigo, hermanos y hermanas que a lo largo del tiempo hemos ido ensuciando nuestros pies y queremos empezar de cero, Señor. Queremos que tu misericordia nos limpie y nos lave. Almas que están preparándose para el bautismo, que desean prepararse el bautismo aquí en la iglesia y desde casa. Que podamos, Señor, trabajar con ellas y podamos mostrarle tu amor y tu gracia. Y de la misma forma, Señor, que como iglesia
todos juntos podamos estar unánimes en el espíritu y podamos estar juntos, firmes, para cuando tú vengas, haya un pueblo en esta tierra que levante los brazos, Señor, y tenga un corazón limpio delante de ti para irnos contigo cuando tú vengas en la eternidad. Te lo agradecemos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de la persona más maravillosa del universo, que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Yusara, por los himnos tan hermosos. Esos mensajes tan bonitos que se encuentran detrás de la música, de la letra. Bueno, hermanos, hemos llegado al momento del final. Simplemente, como iglesia, pues queremos dejarle el certificado bautismal y algún detalle a Ruth. Si puede subir aquí, Ruth. Bueno, Ruth, ahora como sí, ya no hay marcha atrás. Ya lo que has hecho, se ha hecho, Ruth. Ahora le damos la bienvenida como hermana de iglesia. Que Dios te bendiga. La Biblia dice que debemos de cuidarnos unos a otros. Así que desde el más pequeñito de esta iglesia hasta el más grande, todos hemos de cuidarnos, de protegernos y de orar los unos por los otros. Así que bienvenida a la familia del Señor. ¿Sí? Queremos dejarte, primero, a ver, tenemos por ahí un pequeñito detalle que viene desde el fondo del pasillo. Irá llegando, los que estáis en casa, sé que son momentos de nervios, pero va llegando, va llegando. Qué bonita. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ya podéis volver a tu sitio, gracias. Muy bien, vamos a invitar a Dolores para que le traiga el certificado bautismal y algún detalle, Dolores. Sí. Pon el micro un poquito. Bueno, estamos en tiempos difíciles y esto, pues, si estuviéramos en otros tiempos, vendría la secretaria de iglesia, te daría el certificado bautismal, que es algo que te aconsejamos que guardes. Para si algún momento flaqueas, vayas y lo consultes y digas, este día, Señor, hizo un milagro conmigo. Amén. ¿De acuerdo? Así que recibe mi parte en nombre de la secretaria, pues el certificado bautismal que te acredita, no como hija de Dios, porque estás escrita en el libro de la vida, sino como miembro de la iglesia. Amén. De la iglesia. Amén. Bien, también hay una persona que se ha tenido muchísima poder estar, que es Nuria. Sí. Nuria, por sus circunstancias, ha sido también una persona determinante, ayudando a esta familia, tanto a ti como a la familia de hija. Y ella ha hecho llegar a través de alguien, de la hermana Teresa Pascual, este regalo. Que sepas que es de parte de Nuria. Y hoy te vamos a llenar de libros. Pon aquí, pon aquí. Para que te vayas la iglesia galética. ¿Te ayudo? Este libro lo tenía que entregar a Juan, que también por motivos de salud no ha podido venir. Y dicen tus hermanos de la iglesia galética desean que a través del estudio de las escrituras conozcas a aquel en el que tenemos vida eterna. Juan 5:39. Vosotros estudiáis las escrituras y hacéis bien, como te recomendaba el pastor, porque de ellas tenemos vida eterna. Amén. Es para conocer al maestro en sus parábolas, el pastor Roberto Valera. Y luego, de parte de nuestra familia, tú eres una mujer fuerte, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Así es. Y tú has demostrado hasta ahora que tienes una fortaleza extraordinaria. Ani, Laura, no pueden venir a decirte nada, pero eres testigo de la vida y de tu lucha. Este libro es bueno saludable porque creemos que para tener la fortaleza espiritual y física hay que tener un cuerpo mínimamente saludable. Amén. Y Amén. esperamos que también sea el libro de este camino que te persona. De todas maneras, esos regalos no significan nada. El verdadero regalo de esta mañana ha sido ver un alma, entregarse al Señor. Amén. Y el regalo que hace Dios es el regalo de la vida. Y esperamos que podamos recibir muchos regalos más como estos en la iglesia hasta que el Señor vuelva. Amén. Amén. Gracias.